Queridísimo Monseñor Escobar Alas, arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal, queridísimo Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de Zacatecoluca, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, queridísimo Monseñor Óscar Álvarez, arzobispo auxiliar de San Salvador, queridísimos hermanos sacerdotes, queridísimos todos, bienvenidos en medio de la incertidumbre que ha creado el agua en estos días. En estas homilías de las fiestas de San José María hemos venido repasando algunos rasgos principales de su vida y de su predicación. Yo quería en esta ocasión centrarme en su amor a la Iglesia y al Papa, fundamentalmente esto último, su amor al Papa. Desde muy joven solía repetir una jaculatoria en latín, omnes cum Petro ad Jesum per Mariam, todos con Pedro a Jesús por María. Y decía que esos tres amores definían la vida del cristiano. Antes de vivir en Roma, joven sacerdote, hacía una comunión espiritual todos los días, imaginando que recibía la Santa Hostia de la mano del romano pontífice. Esta devoción fuerte tenía una raigambre escriturística, pues las palabras del Evangelio que definen el primado de Pedro parecía que causaban en su mente y en su corazón una tremenda resonancia sobrenatural y tocaban las fibras más íntimas de su personalidad, que se volcaba en palabras tales como las que recoge el punto número 135 de Forja. Tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Hemos de pensar los católicos que después de Dios, de nuestra Madre la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y de la autoridad viene el Santo Padre. Vayamos a aquella escena que nos recoge el Evangelio, que nos presenta a Jesús en los alrededores de Cesarea de Filipo con sus discípulos. Y Él les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos comienzan a decir que los profetas, que Elías. Pero un momento detiene el diálogo y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y tomando Pedro la palabra, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este texto es poderoso, de gran densidad, de gran contenido y compromiso, porque Pedro aparece como el cimiento constitutivo de la iglesia, como el sustento, como el sostén fundacional. Toda construcción, pues, que no tenga esta base será falsa, mera apariencia, un espejismo. Sin este fundamento único dado por Cristo Dios, sin esta piedra, sin Pedro, sin Papa, no hay iglesia. Lo repetía Benedicto XVI, sin Papa no hay iglesia. Cuando viajó a Roma, por primera vez llegó al centro del Opus Dei, Città Leonina se llamaba,
un centro pequeñísimo cerca del Vaticano. Y después de una travesía nocturna agitadísima en barco desde Barcelona a Génova, agotado y mal comido, decide no dormir, sino pasarse la noche rezando por el Papa en un balcón de la casa desde el que se divisaban claramente, iluminadas al comienzo de la noche, las habitaciones del romano pontífice. Claro, aquí vemos vida y predicación unidas. Y los que vivieron esa silenciosa predicación hecha vida, no olvidan ese ejemplo, no pasan por encima de ese fuerte testimonio de amor al Papa. Pero la cita de Mateo continúa con otro elemento esencial, porque le da Jesús a Pedro la potestad de las llaves, potestas clavium. Y yo te daré, continúa diciendo Jesús a Pedro, el reino, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. La potestad de las llaves, un poder divino. Y veamos que es ilimitado, porque dice, todo lo que atares, todo lo que desatares. No le pone límites. Pedro abre y cierra el cielo. Pedro aplica la gracia redencional o la retiene. Pedro absuelve o condena. Cristo había dicho, yo para esto he venido, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero sin embargo, da este poder tan grande a Pedro. Entonces San José María nos pedía que no nos acostumbráramos. Él vivió junto a 5 papas, pero trató directamente a Juan XXIII y a Pablo VI, ahora en los altares. Y sin embargo, dice una de sus biografías, lejos de cualquier acostumbramiento, no puede evitar emocionarse, conmoverse, que las lágrimas nublen su rostro, que se le haga un nudo en la garganta, que su voz se vuelva más trémula en presencia del vicario de Cristo. Pablo VI, de santa memoria, después de la Segunda Guerra Mundial, avanzada la posguerra, paseaba por el Tiburtino, un barrio pobre de Roma, y se le acercaron unos muchachos que le pidieron, denos trabajo, pero con intensidad, con necesidad. Y él les preguntó, ¿y qué saben hacer? Y le contestaron, todo, bueno, nada. Y esa frase se le grabó profundamente al Papa, le hirió el alma. Y cuando era romano pontífice, dio al Opus Dei unos terrenos en ese barrio y pidió una labor social, ¿verdad?, ennoblecedora del hombre. Y luego fue a bendecirla. Y cuando llegó, se encontró con una escuela hotelera de primera, con una residencia en la que tuve oportunidad de vivir yo, y también con una parroquia grande llevada por sacerdotes de la obra. Entonces le pidieron una bendición y le dijo a San José María, que lo tenía al lado, benediciamo insieme, en italiano significa bendigamos juntos. Y San José María inmediatamente se puso de rodillas a sus pies para recibir él la bendición del romano pontífice. Pero el Papa continuó visitando las instalaciones y al terminar, pues obviamente le veía bendecir otra vez, despedirse. Y San José María se adelantó, se puso de rodillas para besarle el anillo y el Papa lo tomó de los codos y lo levantó con fuerza, estaba joven. Y le dijo, quid tutto è opus Dei. Aquí todo es opus Dei, como entendiendo la emoción de San José María. Eran amigos, se conocían. Pero sigamos con el Evangelio, en el texto de Juan, porque luego Jesús instituye a Pedro pastor de la iglesia.
¿Te acuerdas? Después de la resurrección, en los alrededores del lago de Genesaret, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y él contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero le vuelve a preguntar Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta de nuevo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús vuelve a preguntar una tercera vez. Recordemos que 3 veces Pedro le había negado en el atrio de la casa de Caifás. Y entonces Pedro se rompe, se quiebra y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero Jesús le está enseñando cómo se llevan las ovejas, con amor. Le pregunta si le ama, porque da Jesús las ovejas, sus ovejas, a quien le ama. Y él ha marcado la cota, la altura. El buen pastor da su vida por las ovejas, por sus ovejas. Entonces, decía San José María, es lógico que tenga el Papa la necesidad de sentirse amado, porque lleva este tremendo peso sobre sus espaldas. Y Benedicto XVI, haciendo referencia a esto en el día de su toma de posesión, decía: la santa inquietud de Cristo ha de animar al pastor. Esto es lo que anima al Papa, ahora al gran Papa Francisco. No es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas formas de desierto: el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed, el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de su dignidad ni del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Y entonces pedía a San José María: rezad mucho por el Papa, queredlo mucho, mucho, porque necesita todo el cariño de sus hijos. Me gusta que el Papa se sienta querido por nosotros, que le queremos siempre. Pero Jesús da un paso más y instituye el magisterio de Pedro. Le dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás te busca para zarandearte como se zarandea el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando tú te conviertas, confirma a tus hermanos. Es la garantía de la infalibilidad papal cuando abres cátedra. El ministerio petrino es la garantía de la fe de la Iglesia, la custodia de los valores necesarios para la salvación, la defensa de la libertad que nos ha conseguido Cristo, la libertad de los hijos de Dios. Cristo no dijo que no habría persecución, que no habría sangre, que no habría martirios y sufrimiento. Esto no lo dijo, pero sí que estaríamos siempre en la verdad, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia. Es decir, la mentira del infierno, porque Satanás es el padre de la mentira y el infierno es el imperio de la mentira. De eso nos librará el Señor. Es decir, nos sostendrá en la verdad. Y dice en otro momento: y la verdad os hará libres. Entonces, pues, decía San José María, en el punto, recogidas estas palabras en el punto 135 de Forja: acoge siempre la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz, y hazle eco. O sea, debemos defender siempre su autoridad, pasando por encima de las imperfecciones humanas que como todo hombre puede tener el romano pontífice, sea quien sea. Pero San José María veía detrás a Pedro, con todas este ministerio petrino, ¿verdad? Esta
este primado papal, y también veía a Cristo. Y en este caso es lo más importante. Lo más importante. Y ahora que circulan por internet toda esa sarta de mentiras e interpretaciones falsas de enemigos de la iglesia o de disque católicos radicales, en el fondo separatistas, que creen que tienen el Espíritu Santo en propiedad privada y se animan a criticar al Papa. Paz, serenidad, paciencia, fe en estas verdades, fe en el Evangelio. Lo más importante es que está Pedro, el mismo Jesús, el mismo Cristo detrás. Dice San José María, decía, cuando vosotros seáis viejos y yo haya rendido cuentas a Dios, diréis a vuestros hermanos, como el Padre quería al Papa, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Diréis, como el Padre quería al Papa, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Claro, entonces volvamos para terminar a esas palabras que leí al principio de Forja, que dicen así: tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Hemos de pensar los católicos que después de Dios y de nuestra Madre la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y de la autoridad, viene el Santo Padre. Hermanos, oremos pues por el Papa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.